Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En esta ocasión recibimos un gran invitado, al doctor magistrado José Luis Álvarez Pulido. Bienvenido, magistrado. Gracias, muchas gracias, director. Para mí es un verdadero honor, es un privilegio encontrarme en esta charla de cercanía, de información, de sensibilizar los temas que tienen gran relevancia para el Poder Judicial y sobre todo que impactan de una forma directa ¿en quién? En las personas relevantes para cualquier actividad pública en la sociedad. Gracias. Gracias, magistrado. Y como bien lo menciona nuestro invitado, el objetivo de esta barra matutina es precisamente allegar contenidos a la ciudadanía para que conozcan el sistema de impartición de justicia en el estado de Jalisco. El tema de hoy, el modelo acusatorio en materia penal, el cual es un experto, el magistrado, ya que es integrante de la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Platíquenos un poco de su trayectoria, magistrado, para que nuestro público lo conozca. Muchas gracias. Bueno, pues en lo que es más relevante para el diálogo que tendremos el día de hoy, pudiera destacar que he trabajado en el Poder Judicial desde el año 2008, es decir, me tocó entrar al Poder Judicial cuando aún se encontraba vigente el sistema anterior al modelo acusatorio. Estuve en el 2008 al 2014 fungiendo como secretario de acuerdos en juzgados de adolescentes, en juzgados en materia penal, y a partir del 2014 me desempeñé como juez de primera instancia precisamente en materia penal. Y a partir del año 2016 comencé mi transitar en este nuevo sistema de justicia penal en el modelo acusatorio, hasta el 2020 que pues fui designado como magistrado y que actualmente me desempeño en la primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. De manera que he estado con vivencias y experiencias de carácter laboral, tanto en el modelo anterior al que tenemos actualmente, es decir, al sistema tradicional, al sistema de expedientes, al sistema escrito, y también en el modelo actual, que es el modelo acusatorio, lo que socialmente y comúnmente se denomina como juicios orales en materia penal. Es un pequeño extracto muy concreto de mi trayectoria dentro del servicio público, estimado Ignacio. Gracias, magistrado. Muchas personas por medios de comunicación, amistades, familiares, saben que la justicia penal en México cambió, que a partir de una reforma constitucional, 2008, luego en 2016 ya se implementa en toda la República, pero más allá de los tecnicismos, magistrado, ¿en qué consiste el sistema acusatorio? ¿Cómo fue el cambio, los grandes principios que guiaron este cambio y cómo beneficia a la ciudadanía? Sí, claro, bueno. Mira, el camino que se ha recorrido para llegar en este caso al 2008, que fue un parteaguas y fue un momento importante para el derecho en México, para nuestras grandes reformas que hemos tenido a nivel constitucional, esa del 2008 y de una manera concreta, ¿qué implicó? Implicó que el Estado mexicano le dijera a la sociedad mexicana y además a los organismos internacionales, oigan, voy a cambiar la forma en la cual impartimos la justicia penal en México como consecuencia de reclamos sociales, de sentimientos de impunidad, de trámites injustos, trámites que se ventilaban de una manera tal vez oscura o en un escritorio o en un expediente, y que se buscó también cumplir con compromisos del Estado mexicano en materia de ¿qué? En materia de respeto a los derechos humanos. De manera que después de un transitar importante en ciertas propuestas en el Congreso de la Unión y demás, en el 2008
se publica una reforma que es la que da cabida precisamente a el procedimiento penal de este corte acusatorio. ¿Qué cambios tiene y cuáles son las principales situaciones que surgen a partir de ello? Bueno, primero, el procedimiento tiene fines concretos, como son esclarecer los hechos, saber qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Segundo, proteger a la persona que sea inocente. Tercero, que el culpable, es decir, de la persona que se demuestre que cometió un hecho delictivo, no quede impune. Y cuarto, que se repare el daño. Son 4 postulados y 4 aspectos muy importantes que fueron plasmados a nivel constitucional y que también eso como aspecto de las finalidades. Pero ¿qué cambió en la forma de llevar a cabo los procedimientos? En la forma de que se dicte una sentencia. Bueno, pues fue un cambio radical. Anteriormente, ¿qué era lo que pasaba con el sistema tradicional? Llegaba una persona, denunciaba con el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, ojo, esto es muy importante, se recababa una declaración, testimonios, se ordenaban dictámenes periciales y con esa información que la gente del Ministerio Público recabó durante la que se denominaba una averiguación previa, investigación, con esas pruebas que alcanzaban ese grado de convicción, se llevaba a una persona detenida o se citaba una persona o se le giraba una orden de aprehensión y llegaba ante un juez. Y entonces ese juez penal anteriormente, con aquella información que en su momento obtuvo el Ministerio Público, llevaba un auto de formal prisión, lo dictaba, se llevaba un periodo de instrucción para ver si tenían pruebas para desahogar, querían interrogar alguna parte, y a la postre se dictaba una sentencia, mayormente de condena, francamente, mayormente de condena. ¿Con qué información? Con la información que recabó desde la averiguación previa el agente del Ministerio Público. Entonces, ¿qué fue lo que cambió significativamente en el sistema de justicia penal actual? Que, por cierto, mencionaba, se publicó en el año 2008, pero tuvo una vigencia o un plazo de 8 años para que todas las entidades federativas del país adoptaran e implementaran ese sistema de justicia penal, es decir, en el año 2016. A partir de ese año 2016, de junio del 2016, todo México imparte justicia bajo este nuevo modelo que estamos empezando a comentar. Ya platicamos cómo se llevaba a cabo anteriormente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora el Ministerio Público recibe una denuncia, recibe una información de que se cometió un delito, de que robaron a una persona, de que se lesionó a una persona, que alguien cometió un despojo en perjuicio de determinada persona que tiene posesión de un bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? El Ministerio Público recibe esa información y a partir de ello comienza a generar justamente una investigación apoyado y auxiliado con la policía. ¿Para qué? Para recabar antecedentes. Ojo, aquí es lo importante. Esto que el Ministerio Público está recabando son antecedentes con los cuales, una vez que concluya con su investigación, si dice y concluye, ¿sabes qué? Ya recabé entrevistas, no testimonios, entrevistas, ya fui con la víctima, ya fui con quien me dice que es testigo, ya ordené pues que se haga un dictamen para verificar si esta arma que aseguramos es de la cual se disparó el cartucho con el cual se privó de la vida una persona. Es decir, ya que hace una investigación que se denomina investigación inicial, decide si va a acudir ante un juez o no para efecto de llevar a cabo una imputación en contra de una persona. ¿Cómo va a ser esta imputación? Va a ser de manera presencial, es decir, la persona imputada va a ir a una audiencia, el juez los va a convocar, ya veremos si alcanzamos a platicar respecto a las formas en las cuales llega una persona ante un juez, pero ese es un tema principal y de los primeros que son relevantes. Ya todo se lleva a cabo de manera pública ante el juez, ahí el Ministerio Público le va a informar a Juan Pérez, oye Juan Pérez, ¿sabes qué? Yo hice una investigación y de acuerdo con todo lo que yo obtuve puedo deducir y en este momento imputarte un hecho. ¿Qué hecho es? El hecho que te voy a imputar es que el día tal, a tales horas, ibas en tal sitio y con una navaja amagaste a una persona que es perenganito de tal, que es la víctima, y le robaste su cartera, le robaste su teléfono celular. Esto por poner un ejemplo concreto, ¿no? Se le informa a la persona imputada qué hecho le están atribuyendo
y se le otorgarán una serie de garantías y derechos, que responde a esa imputación, que desde luego de manera previa se encuentre con un abogado, y lo más importante me parece, que con el modelo anterior, todo lo que pasaba en el procedimiento llegaba al escritorio del juez, ¿para qué? Para con su pluma firmar, revisar si estaba bien levantada el acta o no, pero el juez en ocasiones ni siquiera llegaba a conocer, o la jueza, ni siquiera llegaba a conocer a la víctima, al imputado, al ofendido. Es más, a veces ni a los litigantes, a lo mejor los ubicaba un poquito porque sabía que era tal abogado el que traía el asunto, pero realmente no escuchabas de forma directa. ¿A través de qué? De un principio muy importante entre los 5 relevantes que plantea esta reforma, la inmediación. La inmediación implica que los actos van a llevarse a cabo en la presencia, con la presencia ininterrumpida de las partes que van a estar. Es decir, esa imputación que comentábamos, una vez que el Ministerio Público llevó su investigación y le dijo al juez, oye, citemos a Juan Pérez porque le voy a imputar este hecho. Van a ir el Ministerio Público, va a estar evidentemente la persona a la que se le va a imputar, su defensor, la víctima o el ofendido tienen el derecho también muy importante, reconocido constitucionalmente, ¿para qué? Para que acudan a todas las audiencias y lo que es más, también para que cuenten con un abogado, un asesor jurídico. Este asesor jurídico también es una figura para equilibrar y para tener igualdad entre quién, entre imputado y entre víctima, para que estos cuenten con una asesoría técnica, ya sea para su defensa como imputado o bien para también la defensa de sus intereses como parte ofendida. ¿Qué sucede aquí entonces? Se lleva a cabo esa imputación con la presencia ininterrumpida de las partes, con el juez escuchando qué se le atribuye a tal persona, qué hechos son los que concretamente se le imputan, y eventualmente también en esas primeras audiencias, ¿qué es lo que sucede? Al juez se le informa verbalmente por parte del Ministerio Público, que es una cuestión también muy importante, todo se lleva a cabo de manera oral, al menos de forma principal. El régimen de justicia penal, el sistema, el modelo nos establece una metodología, ¿a través de qué? A través de audiencias. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque esto de las audiencias, Ignacio, impacta para varios aspectos, para la inmediación, pero para un tema muy importante, la publicidad. Claro. De manera que en las audiencias pueden estar presentes no únicamente la parte interesada como víctima, no únicamente el imputado, no únicamente el Ministerio Público que va a llevar a cabo una solicitud o una imputación o cualquier aspecto que tenga que debatirse, sino que cualquier persona puede llegar a una sala de audiencias, registrarse, colocarse como público, escuchar lo que dicen las partes, escuchar lo que dice el juez o la jueza, escuchar en su caso lo que resuelve una sala de un tribunal. Es decir, este modelo de las audiencias de forma oral es un parteaguas, me parece que total, porque permite transparentar también la forma en la cual se imparte justicia, permite que la ciudadanía, que como mencionamos, pues es el destinatario de cualquier aspecto de índole público, conozca de una forma muy concreta y de primera mano, no lo que lea en el periódico, no lo que escucha en radio, no. Cualquier persona puede ir a una audiencia, se registra y puede ingresar a la misma, ¿no? Este tema de las audiencias sí me pareció importante hacer un pequeño paréntesis porque es una gran ventaja también respecto a lo que es el modelo acusatorio o el sistema de juicios orales en materia penal. Bien, regresando un poquito a lo que estamos platicando en cuanto a los cambios y a las vertientes nuevas que nos presenta este sistema. Anteriormente, entonces, el juez recibía en su escritorio y firmaba lo que ya el actuario desahogó, lo que el secretario proyectó, la formal prisión, la sentencia, el juez revisa, sí, firmamos. Ahora no. Ahora el juez verbalmente, el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, le tienen que exponer. No le van a decir, mire, aquí tengo lo que dijo la víctima, aquí tengo lo que dijo el... No. Señor juez, yo he hecho una investigación como fiscal, como Ministerio Público, y tengo entrevista de la víctima, quien nos refirió esencialmente en nuestra investigación A, B y C, que el día tal a tales horas pasó esto y que reconoce a esta persona detenida en ese momento como quien cometió el hecho. Y entonces se lleva a cabo un debate. El juez escucha los argumentos del fiscal, los argumentos del asesor jurídico, los argumentos de la defensa en confronta con este aspecto contradictorio, pues que es otro aspecto relevante como principio, la contradicción, que unos y otros puedan confrontar las posturas de la parte contraria. ¿Ante quién? Ante el juez.
El juez va a estar escuchando siempre lo que sucede, lo que se debate, si se desahoga alguna prueba ya en un momento posterior y demás. ¿Qué sucede entonces? El juez resuelve, primeramente, en el procedimiento penal, ya ante la instancia precisamente de un juez, si lo que investigó el Ministerio Público en ese primer momento, cuando hizo entrevistas, cuando recabó algunos dictámenes, cuando recabó inspecciones o algunos indicios que haya localizado en el sitio, determina si hay indicios o si hay un mérito suficiente para permitir que sigan investigando de forma simultánea y paralela tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico y también la defensa, también el imputado. Es decir, también pueden investigar, pueden recabar entrevistas, pueden tratar de llevar a cabo técnicamente la obtención del conocimiento de saber qué pasó y cómo me voy a defender. Porque lo que estamos hablando ahorita, estimado Ignacio, son de los primeros momentos en los cuales llega una persona ante un juez de control. El juez que se sienta, golpea su mallete y dice, a ver, los voy a escuchar, ¿qué me quieren decir en esta audiencia? Señor fiscal, me propone que tal persona cometió tal hecho señalado como delito, el de robo calificado, por ejemplo. Los escucho que ha investigado el fiscal, que tiene información, y si considera el juez que lo que tenemos en ese momento es suficiente para que se continúe con la investigación, va a dictar lo que se denomina un auto de vinculación a proceso. Este auto de vinculación a proceso es el primer parteaguas para determinar si van a seguir investigando bajo esta figura o bajo este hecho que me propusieron, o si considero que no hay suficiente información para suponer razonablemente que una persona cometió un hecho señalado como delito. Si el juez dice, ¿saben qué? Con lo que escuché en este momento, con lo que debatieron ante mi presencia, ojo, sin ver un solo expediente, sin tocar un documento que tiene el fiscal, porque vamos a resolver todo sobre lo que nos debatan y expongan en la audiencia, sobre ese contradictorio. Si el juez permite que sigan con esa investigación, eventualmente se van a llegar de más información el fiscal, el asesor jurídico, la defensa, para pasar a otros momentos en los cuales van a decir, oye, juez, nosotros queremos que en juicio declaren Juan Pérez, todos mis testigos son los que quiero que declaren para el juicio. Va a haber un momento en el cual, si ahorita lo tocamos un poquito más a fondo, se va a decidir por el juez quiénes irán a juicio a declarar, a quienes permite que se les interrogue en el juicio y porque es a la parte que quiero llegar de manera relevante. La última parte o la última etapa del procedimiento penal es la etapa de juicio y que aquí es un cambio significativo con el modelo anterior porque ahora el juez o el tribunal, mejor dicho, va a resolver si una persona es culpable o no es culpable de la comisión de un delito con lo que pase en una audiencia y con los testigos que vayan a esa audiencia, que sean protestados por el juez del tribunal, que declaren ahí, que sean interrogados. Es decir, todo lo que se obtenga como información de manera previa en lo que comentábamos de las entrevistas, de la recolección de los indicios, etcétera, no va a ser otra cosa, sino que lo que permitirá a las partes ir avanzando en ciertas etapas. ¿Para qué? Para llegar a una etapa fundamental, que es en la que se resuelven las cuestiones relevantes y que es la etapa de juicio, y que en esa es en la que el juez, la jueza, el tribunal, van a resolver con lo que pase en esa audiencia. De manera que, por ejemplo, yo ahorita lo comenté así muy concreto, ahorita creo que tendremos posibilidad de ahondar un poquito más en algunos puntos. Pero ese es un cambio significativo, Ignacio, porque como lo comentábamos anteriormente, en el sistema tradicional, ¿con qué dictaba el juez la sentencia? Con lo que el Ministerio Público había recabado de testimonios. Y ya después llegaba el periodo, lo que se le llamaba la instrucción, que entonces la defensa decía, oye, quiero que citen a la víctima y a los dos testigos porque los quiero interrogar. Y bueno, los interrogaban, si los encontraban, y si no los encontraban, oye, ya no se les encontró, vamos a irnos con lo que dijeron en la averiguación previa y con eso se fundaba una sentencia definitiva. Y lo que es más, bajo principios que eran comúnmente aplicados, hay que decirlo con todas sus letras, principios que se denominaban inmediatez. Se decía, a ver, si la víctima y el testigo refirieron en su testimonio con el Ministerio Público tales hechos y cuando vienen ante el juez y que el defensor
los interroga, dicen que no pasaron así los hechos, que fueron diferentes, que firmaron, no se percataron de lo que se les puso, etc. Se le daba un privilegio mayor a lo que habían dicho con el fiscal bajo el aspecto de decir que era inmediato o tenía mayor cercanía de tiempo con los hechos y que posiblemente lo que se había hecho con el juez o ante la autoridad judicial pues tenía que justificarse esa retractación o ese cambio de versión. De manera que entonces se daba un peso importante a todo lo que pasaba con el Ministerio Público. Y eso, si lo trasladamos en comparativa con lo que acabo de comentar hace unos instantes de una manera muy concreta, pues nos damos cuenta que la sentencia que dicta ahora un juez no es con base en lo que una persona le dijo al Ministerio Público. Lo que una persona le dijo al Ministerio Público va a servir como dato de prueba, como información que le van a mencionar al juez para que el juez vaya permitiendo que ese proceso avance hasta llegar, si es el caso, a un juicio. Y cuando el juez dicte una sentencia, al menos de forma ordinaria, va a ser con todo lo que se diga en juicio, con todo lo que el juez escuche en juicio, con todo lo que diga un testigo, lo que le interroga en las partes, etc. Entonces, este es un cambio, Ignacio, me parece muy importante y que no es un cambio menor. Claro. ¿Por qué? Porque ahora hay certeza, se resuelve bajo esa inmediación, conocimiento directo del juez respecto a lo que tienen que decir los testigos en torno a ese hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, la intención de este sistema de justicia penal, que me parece importante también tocarlo en este momento, no es el que todo llegue a un desahogo de juicio, ¿no? Ahorita lo que mencioné fue como que un caminito, llamémoslo de una manera coloquial y sencilla, un camino procesal que deben de llevar justamente las instancias ante un juez para que lleguen a juicio, ¿sí? Pero a la postre, la intención del sistema es que sea mínimo, y al decir mínimo es una cantidad realmente efímera, para que lleguen a desahogarse bajo esa modalidad de juicio. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos cambios que se vinieron con la justicia penal y con este modelo, vienen los mecanismos que buscan el hecho de una justicia restaurativa, que bueno, seguramente tendrán charlas a profundidad respecto a esos temas, pero que son una herramienta totalmente trascendental y que me parece muy importante que también cuando yo soy víctima, cuando soy ofendido, cuando soy imputado, pues también tomemos cierta conciencia o tengamos un conocimiento muy puntual respecto a que no todos los conflictos deben de llegar a que se decida por parte de un juez, de un magistrado, de una jueza, de una magistrada, lo que debe prevalecer, porque hay cierto tipo de asuntos que es factible y es permisible legalmente que tengamos una negociación, que tengamos un diálogo, que tengamos una salida alterna, que es lo que se denomina mecanismos alternativos de solución de controversias específicamente en materia penal. Y que esa parte me parece muy importante y fue también creo que un parteaguas dentro de lo que es el modelo de impartir, la forma de impartir justicia, porque también se buscó privilegiar ese tipo de mecanismos. ¿Cuáles prevé en nuestra ley? El acuerdo reparatorio, que fíjate lo importante, el acuerdo reparatorio no es entre el fiscal y el defensor, no es entre el asesor jurídico y el abogado, no. El acuerdo reparatorio, claro, con las respectivas asesorías y con los mecanismos apropiados para ello, pero no es otra cosa sino que un diálogo y un acuerdo al que llegan las partes directamente interesadas, es decir, el ofendido y el imputado, y que desde luego no haya algún aspecto que se advierta desproporcionalidad, desigualdad y ciertos tópicos por ahí que son importantes para cuidar cuando se va a aprobar un acuerdo reparatorio. Pero ¿a qué es a lo que quiero llegar? A que este modelo de justicia penal no busca sentencias condenatorias o absolutorias. Lo que busca principalmente es que se generen mecanismos también para efecto de evitar una serie de embudo para que obviamente todo se vaya filtrando de alguna forma y que pueda haber ciertos acuerdos, ciertos diálogos entre las partes interesadas. ¿Y para qué? Para que se lleve a cabo una verdadera composición de un tejido social que se vio fracturado o que sufrió una afectación importante como consecuencia de ¿qué? De un hecho relevante para el derecho penal, es decir, de la comisión de un delito. Y aquí entra mucho en juego, me parece, la actitud que se adopta también y la debida capacitación de los operadores que no es el imputado y que no es la víctima, ¿no? Es decir, creo que yo como defensor particular,
yo como asesor jurídico, yo como Ministerio Público, incluso es una obligación el informar debidamente a la parte que represento, es decir, a la víctima, al ofendido o al imputado, hacerle ver, oye, el asunto por el cual tenemos esta investigación, este procedimiento, nos permite que tengamos una solución alterna. Vamos dialogándolo, podemos llegar a una forma amigable de resolver un conflicto y que a la postre va a cumplir con el objetivo, ¿no? Porque seamos francos, al llegar a una sentencia definitiva, es difícil que haya empates, es difícil que haya ganadores a medias, no se le puede llamar como ganadores porque no podemos a lo mejor utilizar ese término en un aspecto de un procedimiento, pero creo que la idea se comprende en cuanto a decir el hecho de que podemos tener diálogos cuando el delito así lo permite y cuando la investigación también da ciertas visiones pues, de lo que pueda ser relevante para una parte u otra o de lo que podrá llegar a conseguir, ¿no? ¿Qué nos establece la ley? 1, acuerdos entre partes, el acuerdo reparatorio. 2, también la posibilidad de que con ciertos mecanismos se suspenda el proceso y que el imputado cumpla con algunas condiciones, como la suspensión del proceso de forma condicional. Y 3, una sentencia por procedimiento abreviado sin llegar a juicio. ¿Esta cómo se logra o cómo se llega a ella? Yo soy el imputado. Yo conozco perfectamente, porque es un derecho que tengo, estar conociendo todo lo que pasa en la investigación. Aún no llegamos a la etapa de juicio porque estamos todavía en etapas preparatorias, en investigación complementaria, estamos en etapa intermedia, pero nos estamos dando cuenta, mi defensor y yo, que francamente, pues todos los testigos que van a declarar, porque hay ciertas entrevistas y que sabemos pues que hay consistencia en sus declaraciones y demás, pues sabemos que la expectativa en un juicio, para mí como parte imputada, no es buena. Entonces, y hasta con conciencia, ¿no? Si dices, oye, pues efectivamente, ese hecho fue cometido por mí, ¿no? Posiblemente. ¿Qué sucede ahí? El defensor también es una situación que debe tomar en consideración, el decirle, oye, vamos a ver la posibilidad de que el Ministerio Público nos ofrezca un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado, ¿qué permitirá? 1, que el fiscal lleve a cabo una propuesta para disminución de una pena mínima en ciertos porcentajes. Por ejemplo, en un homicidio, si es la pena de 20 años, la mínima en un homicidio calificado, que sería mi expectativa bajo una sentencia condenatoria, que se desahogue ya en un juicio ordinario y que me considerara el tribunal como una culpabilidad de carácter mínimo, pues yo aspiraría que me impusiera una pena de 20 años. ¿Qué pasa si antes de que lleguemos a aquel juicio, bajo la expectativa que yo tenga y bajo lo que yo conozca, primero como defensor y segundo que desde luego lo informe debidamente a la persona que representó al imputado, que busquemos ese diálogo para un procedimiento abreviado? El fiscal me va a hacer una propuesta, tal vez me reduzca en algunos porcentajes y es posible que yo pueda acceder a que me soliciten la imposición de una pena reducida de 15 años, por ejemplo, ¿sí? No se va a llevar a cabo un juicio, obviamente el juez verificará que yo conozca mis derechos, que los antecedentes que están en esa investigación efectivamente revelen ese hecho y que se verifiquen varias condiciones, sobre todo con la parte imputada, para poder llegar a una sentencia sin el hecho de que lleguemos a un juicio de forma ordinaria. De manera que el procedimiento penal, Ignacio, busca ciertos fines, pero también tiene una serie de mecanismos importantes ¿para qué? Para filtrar o evitar que todos los asuntos que se dirigen en una denuncia con el Ministerio Público lleguen hasta el tránsito de una sentencia o de un juicio, mejor dicho, de un juicio oral, ¿no? Porque pasamos por esa investigación inicial del Ministerio Público, después la parte que le toca al juez en si dicta una vinculación, una investigación complementaria, después una fase intermedia para llevar a cabo depuración de hechos, admisión de pruebas, para llegar a la última etapa que es la de juicio, en la cual se tienen que dilucidar los aspectos ya relevantes para un procedimiento, pero que, insisto, debe de buscarse la forma que de manera previa se resuelvan los conflictos bajo los mecanismos distintos que prevé la propia ley, ¿no? Y eso es importante que también lo conozca pues la propia sociedad, ¿no? Que no todo es prisión, no todo es cárcel, no todo es sentencias condenatorias. Hay una serie de mecanismos importantes que me parece relevante tocar en este momento porque de esa manera, bajo ese conocimiento y bajo el
obtener información sobre las formas en las cuales puede llegar a resolverse un conflicto, pues se apliquen, sobre todo por quienes son destinatarios de ella, ¿no? No todo es, menciono, prisión preventiva. Se ha relacionado con una fórmula directa justicia con cárcel, que me parece que es un concepto totalmente añejo y que no puede entenderse bajo esa óptica, y menos aún en un Estado como es el Estado mexicano, garantista, respetuoso de los derechos humanos y que busca a la postre esos 4 fines, que eso está ahí clarito en el artículo 20 de la Constitución Federal: esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. De manera que ahí vemos que se contemplan diversas figuras específicas, víctima o ofendido, y a la postre también fines concretos de carácter social, esclarecimiento de un hecho. No sé si me fui un poquito de más ahorita, mi estimado Ignacio, apenas estamos entrando con el diálogo y ya aventajamos bastante, ¿verdad? Al contrario, magistrado. Magistrado, para el público que nos acompaña, ¿cuáles serían los principales derechos con los que cuenta, ya sea yo como imputado o como víctima u ofendido? ¿A qué tengo derecho yo en este nuevo sistema? Claro, mira, pues de manera obviamente general y a lo mejor un poquito concreta, por ejemplo, yo como imputado, como parte que estoy sometida a una investigación, tengo derecho a tener un abogado en todo momento, en toda audiencia, para conferenciar, platicar con él antes de cada audiencia, y que me asesore para saber qué está pasando en mi procedimiento y que actúe técnicamente hablando, ¿no? A que se presuma que soy inocente, a que no me presenten ante los medios de comunicación como una persona culpable en un hecho delictivo, a recibir siempre información de mis derechos, a solicitar que se revise la medida cuando yo esté en prisión, a que siempre tenga la última palabra y que el juez me escuche lo que yo tenga que decir, a que, por ejemplo, si yo pertenezco a una comunidad indígena o soy extranjero, pues a contar con los mecanismos apropiados para poder entender lo que pasa en la audiencia y para poder pues también expresarme ante el juez. Tengo derecho a conocer todo lo que está pasando en la investigación, es decir, si el fiscal recabó ya entrevistas, yo tengo derecho a estarlas conociendo para saber qué es lo que está pasando, pero también tengo derecho a ofrecer pruebas y a que incluso el juez, la autoridad judicial, me auxilie cuando yo quiero interrogar a alguien o mi defensor, que me auxilie para hacer comparecer a las personas a las cuales quiero que se les interrogue. De manera principal y muy general, estimado Ignacio, son los derechos que tengo como parte imputada. Como parte ofendida, tengo derecho a que se me repare el daño, tengo derecho a contar con un asesor jurídico, tengo derecho a conocer lo que está pasando en la investigación e incluso, al igual que el imputado, a pedir al Ministerio Público o a proponerle actos de investigación. Actos de investigación se denomina a todo aquello que, si recuerdas cuando platicábamos de la investigación inicial del fiscal, cuando recibe la denuncia, todo lo que el Ministerio Público recaba deben de constar en registros y que estos son actos de investigación o antecedentes que, por ejemplo, si yo como víctima digo, oye, quiero que el Ministerio Público entreviste o que vea si tiene conocimiento del hecho a tal persona, el dueño del Oxxo, para que vayan y le pregunten si tiene cámaras de seguridad en su establecimiento, tengo derecho a proponer actos de investigación. Tengo derecho, como mencionaba, a contar con un asesor jurídico y también tengo derecho a intervenir a las audiencias y un aspecto bastante relevante, a medidas de protección y providencias precautorias, a solicitarlas. ¿Qué son este tipo de mecanismos? Las medidas de protección son herramientas muy importantes que se plasman en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se advierte algún tema de riesgo para la víctima o ofendido en su integridad física, en su vida, etc. ¿Y en qué consisten estas medidas de protección? No son otra cosa sino específicamente determinaciones que adopta de forma primigenia o de forma principal el agente del Ministerio Público para efecto de impedir que la persona que está imputada o la persona imputada se acerque a la víctima, o que se aleje, o se le ordena que se aleje de su domicilio, o que no tenga comunicación con ella, o establecer vigilancia policíaca
para efecto de proteger a esa víctima. Entonces, medidas de protección van encaminadas a ello. Y las providencias precautorias van encaminadas a garantizar una posible reparación del daño. Es decir, si yo sufrí un delito de carácter patrimonial, un despojo, un fraude, algún delito pues, de esa naturaleza, un abuso de confianza, etcétera, tengo el derecho de solicitar, claro, con ciertos mecanismos, por ejemplo, que se embarguen cuentas de la persona que se advierte que posiblemente va a ser responsable de pagar aquel daño, o en su caso, bueno, embargo de bienes, aseguramiento de cuentas, etcétera. Entonces, este es un derecho que me parece muy importante para quien es víctima o ofendido cuando hay aspectos de carácter patrimonial, el hacer efectivos esas providencias precautorias, o bien cuando hay algún aspecto de riesgo objetivo para la salud, para la integridad física o incluso para la vida de la víctima, el mecanismo denominado medidas de protección. Son puntos tal vez muy generales, estimado Ignacio, pero de manera relevante son los que destacaría como derechos de la parte que es imputada, así como de la parte que es víctima o ofendido. Y ojo, aquí creo que es también importante destacar que vamos, el modelo acusatorio y el sistema de justicia penal que tenemos actualmente, tal vez habrá quien lo entienda como un modelo que buscó privilegiar en todo momento a la persona que es imputada. Pero déjame decirte que no, porque con lo que acabamos de comentar encontramos un reconocimiento específico a nivel constitucional y en las propias normas que derivaron de esa reforma constitucional en favor de la víctima ofendida. Incluso tenemos principios específicos como el de igualdad, para efecto pues de que las partes, entendidas estas de manera relevante pues y para lo que aquí me interesa, imputado y víctima, para que esos puedan ejercer derechos de una forma igualitaria. Anteriormente, por ejemplo, si la víctima o ofendido quería hacer una petición con el juez penal, no lo puede hacer directamente. Tenía que ir con el Ministerio Público. Oye, Ministerio Público, fíjate que quiero ser coadyuvante. O aquí está, me quiero dirigir en coadyuvante, aquí está mi abogado también, que él quiero que esté como coadyuvante. Y todo lo que quisiera decirle al juez, por escrito anteriormente, ¿no? La víctima o ofendido tenía que pasarlo con el Ministerio Público. De alguna forma era una cierta validación procesal o una forma de que se pudiera incorporar o escuchar el juez, o leyera, porque era por escrito, cualquier expresión de la víctima o manifestación. Ahora no. Ahora este tema de la intervención de la víctima es directo, está en las audiencias, se manifiesta, se expresa a través de sí mismo, cuenta con un abogado como lo es de forma igual que la defensa, un abogado que debe ser un licenciado en Derecho, abogado titulado, no otra figura, y eso entonces nos da una pauta importante para entender este sistema de justicia penal, Ignacio, no como cargado hacia derechos del imputado, no, es un tema de equilibrio entre partes, ¿no? De igualdad. Y que esto me parece relevante, y cerrándolo un poquito en cuanto a lo que tiene que ver con principales derechos, tanto de imputado como de la víctima, estimado Ignacio. Gracias, magistrado. A 5 años, ya poco más, de la implementación de este sistema en todo el Estado mexicano, ¿cuáles son los retos que tenemos desde la parte institucional, magistrado? Pues, bueno, mira, yo creo que retos hay bastantes en todos los ámbitos de quien nos vemos inmersos en el sistema de justicia penal actual, ¿no? Uno, desde la óptica de instituciones, ya sea Poder Judicial, Fiscalía, cuerpos policíacos, propios defensores o procuradurías, pues yo creo que el tema de la capacitación y la actualización siempre debe estar vigente. Siempre debe estar vigente. Eso por lo que tiene que ver con los órganos o las partes técnicas, ¿no? Desde que inició el sistema, obviamente hemos transitado y hemos evolucionado, ¿no? Y me parece que aún estamos en una etapa de, pues le podemos llamar consolidación, fortalecimiento, actualización y sobre todo generación de criterios específicos para dar certeza, le podemos llamar, a ciertas actividades o ciertas actuaciones. Y eso lo destaco entre paréntesis también porque con el transitar de los años se han generado
criterios concretos para ya interpretar de cierta manera un artículo. No sé, te pongo un ejemplo, como lo menciono como paréntesis, ¿no? Vamos a poner, el imputado siempre tiene que estar en las audiencias, obviamente salvo aquellas que sean de algún sigilo especial, como es un pedimento de una orden o de aprehensión o un pedimento de un cateo, pero de ahí en más, en cualquiera que tenga intervención del imputado debe estar presente. Y por ejemplo, ahorita en retrospectiva puede parecer curioso lo que te voy a comentar, pero originalmente citábamos una audiencia de imputación, o se citaba. A mí realmente no me tocó ningún tema de esa naturaleza, ¿no? Pero lo viví compartido con por algunos compañeros. Se citaba la audiencia de imputación a la persona en libertad. Una vez que se lleva a cabo la imputación, se le decía, oye, tienes que venir en 6 días dentro del plazo legal de las 144 horas o en 3 días dentro de las 72 horas para efecto de determinar lo que vamos a resolver sobre si te vamos a vincular o no a proceso. Y en ocasiones ya no se presentaba el imputado. Obviamente ahorita, y la interpretación que al menos le dimos desde un principio fue, tenemos que declararlo sustraído de la acción de la justicia y suspender ese plazo que se encontraba transcurriendo. Pero al principio había diálogo entre los propios compañeros. Decían, oye, yo tengo muy inmerso el chip que me plasma que yo tengo que resolver en las 72 horas o en las 144. ¿Sí? Y si no lo hago, puedo incurrir una responsabilidad, porque puedo cometer un delito, etcétera. Pero bueno, es una forma de entender de manera diferente y la comprensión pues, de todo lo que implica el modelo, de manera que ya sabemos ahora perfectamente que si no viene la audiencia de vinculación al imputado, voy a declararlo como alejado del procedimiento, es decir, como sustraído, y voy a suspender incluso el término que se encontraba ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque para resolver a esa persona necesito que esté aquí presente para que me escuche y para que se pueda manifestar, ¿no? Pero bueno, retos importantes, la consolidación, esa capacitación puede parecer un tema tal vez repetitivo, pero no lo es. Hay un tema importante que asumo que ya está llevándose a cabo de forma importante en la formación de generaciones futuras de abogados, como es el hecho de crecer y formarse ya con este sistema, ¿sí? Y en un plano también que involucre el orden público, pero que también va de la mano con aspectos sociales, es justamente eso, la socialización y el llevar a todos los rincones de nuestra sociedad el conocimiento concreto de lo que significa el sistema de justicia penal. No entenderlo como algo lejano, como algo que es de las personas diferentes a mí, no. Es algo que ya está inmerso para toda la sociedad y que me parece muy importante acercarlo, darlo a conocer e incluso en las maneras que le es posible, desde luego, que la gente se sienta partícipe de ello, que vaya a las audiencias, hacer campañas para que la gente conozca y para que de forma directa sepan cómo se imparte la justicia en México y que nadie se los platique, que no lean en los periódicos. Creo que es importante, como retos eso, capacitación, consolidación y sobre todo socialización y formación importante para generaciones futuras de abogados, principalmente, entre otras cosas que pudieran ser también relevantes. Interesante agenda, ¿no, magistrado? Bastante. Vamos a estar. Pues estamos concluyendo ya esta transmisión con el magistrado José Luis Álvarez Pulido, integrante de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Algún mensaje final, magistrado, para nuestro auditorio? Pues muchas gracias por la invitación a esta barra matutina y francamente creo que nos quedaron muchos temas en el tintero para después poderlos abordar un poquito más a fondo, estimado Ignacio. Enviar un cordial saludo y agradecer como siempre al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, a usted, estimado Ignacio, como director de la Escuela Judicial, al magistrado Antonio Fierro Ramírez como presidente de la Comisión de Capacitación de nuestro tribunal. Y bueno, estar siempre a la orden para cualquier diálogo y cualquier intercambio, que creo que es muy importante acercar todo esto de los juicios orales del sistema del modelo acusatorio a quienes lo van a recibir o quienes son destinatarios de ello, la sociedad. Cuente con ello, magistrado. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias.